Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos cerrando un año en el cual estos últimos meses se dedicó mucho tiempo a hablar sobre el tema de reforma tributaria, qué impuestos tenían que subir, pero también saltó el tema de la evasión fiscal, también saltó el tema de la calidad del gasto. La evasión fiscal es corrupción, el mal gasto público es corrupción. ¿Hay un corruptor solamente en el sector público, un corrupto en el sector público, un corruptor en el sector privado? ¿Hay un tercer jugador que es una sociedad que mira esto de manera indolente? Esas cosas vamos a abordar hoy con un especialista en el tema, el doctor Pablo Widerbos, que vino al Paraguay para hablar sobre el tema de corrupción en un foro donde se va a abordar este tema que es el lastre quizá más pesado de América Latina para poder crecer. No se vayan, que en minutos estamos con él. ¿La corrupción es causa o efecto? ¿Es parte de nuestra cultura, como muchas veces la gente dice, para tratar de desembarazarse del problema de cuestionarse dilemas éticos? ¿O en realidad podemos solucionarlo? ¿Tiene solución la corrupción? ¿Hay países que viven sin corrupción? Estos temas vamos a abordar con Pablo Nicolás Widerbos. Él es profesor colaborador asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, socio fundador en Widerbos, Boscan y Roshan, ha sido consultor para el Banco Mundial y para el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, la Unión Europea, USAID, EULAC Foundation y la Organización Internacional para las Migraciones. Es doctor en Ciencia Política, Convención Europea por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia Política, Universidad Católica de Córdoba. Ha impartido clases en la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Tübingen, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Argentina de la Empresa, en la Universidad Católica de Salta y la Universidad Rafael Urdaneta. Es investigador en el Grupo de Migraciones Iberoamericanas del Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y ha sido investigador visitante en el Colegio de la Frontera Norte en México y en el Nuffield College de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Ha sido scholar de la Swiss National Science Foundation y es autor de libros, capítulos de libros, artículos e informes técnicos sobre política latinoamericana, gestión pública, herramientas anticorrupción, responsabilidad social y dimensión política de procesos migratorios. Y nos quedamos cortos, creo. Así que, Pablo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer, un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es nuestro y bueno, agradecer mucho a la gente que permitió estar aquí, a Alexandra Cortese, que también nos permitió hacer la invitación. Contanos primero un poco qué estás haciendo en Paraguay. Estoy aquí como invitación, como invitado del programa de democracia y gobernabilidad de USAID, que es gestionado por SEAMSO, porque estamos apoyando a una red de la sociedad civil, una red naciente, para que desarrollen estrategias desde el tercer sector en materia anticorrupción. Concretamente estamos apoyando en el diseño de 2 herramientas para medir el costo de la corrupción. Estas herramientas se encuentran en proceso y pues bien, a lo largo de varios meses de trabajo en esta segunda mitad del año hemos estado colaborando con distintas ONGs que conforman esta red. El tema de la medición de los costos de la corrupción vimos que es una herramienta que ha sido por lo menos exitosa en otros países. ¿Es una herramienta disuasiva para los comportamientos que estén por fuera del marco ético, del marco legal? Es una muy buena pregunta. Medir el costo de la corrupción es una tarea muy difícil, una tarea hercúlea, porque la corrupción es por naturaleza un fenómeno opaco que no alcanzamos a ver con claridad. Es muy difícil proceder a medirla y al mismo tiempo cuando nos aproximamos a ella nunca vamos a estar en una situación de cercanía absoluta. Siempre va a haber algo que nos distancie de lo que es la realidad de la corrupción. Hay distintas maneras de medir el coste de la misma. Hay vías más económicas que han sido exploradas por la economía como disciplina científica, que de hecho intentan cuantificar a partir del PBI per cápita y de otras variables de esta naturaleza, cuáles son las pérdidas
económicas como consecuencia de la corrupción. Hay otras maneras de medir la corrupción que tienen que ver con lo político, por ejemplo, comparar el precio de mercado de un producto concreto, considerando cualquier política pública, la educación, la salud, la seguridad, la justicia, versus el precio que finalmente el Estado paga en el resultado de una licitación. Se comparan ambos guarismos y es posible detectar si hay brechas en positivo o en negativo. En el caso de haberlas en positivo, habría un ahorro para el Estado en función de lo que son los precios de mercado. En caso de haberlas en negativo, estaríamos hablando de montos de dinero que pueden haberse desviado como consecuencia de la corrupción. Y hay una tercera manera de medir la corrupción que es de naturaleza simbólica. Generalmente, en este caso, se convoca a expertos nacionales y extranjeros a que estudien con detalle escándalos, episodios de corrupción importantes en una sociedad dada. Esto es un ejercicio que suelen hacer grandes periódicos del mundo, como el New York Times, El País, The Guardian, y a los expertos se les interroga cuán probable creen ellos que ha sido un evento de corrupción, es decir, si ha sucedido o no en su punto de vista, y cuán grave lo consideran, y la gravedad es como una especie de medida de síntesis de subvariables, como por ejemplo, cuán sofisticada es la trama de corrupción, cuál es el nivel de los implicados, el nivel desde el punto de vista jerárquico, en la administración pública, en lo que sería la función pública, y a la vez también se interroga sobre el montante extraviado, robado, por decirlo de alguna manera, y cómo se cree que afecta esa situación a la calidad de la democracia. Entonces, en la gravedad vemos que hay distintas subdimensiones, pero esta última ciertamente tiene que ver con procesos que se están dando en todo el mundo, ¿no? Esta distancia que vemos entre los ciudadanos y los políticos, porque los ciudadanos, entre otras cosas, se frustran porque ven que los servicios públicos no son de calidad y en muchos casos esa no prestación de servicios públicos de calidad tiene que ver con fondos que se han desviado como consecuencia de la corrupción. Había un documento, ya tiene 14 años, en 2004, de Poder Ciudadano, muy interesante, que decía que la corrupción ya no es un tango que se baila solamente de a dos, como comúnmente se refería, el corruptor y el corrupto, sino es un baile que se baila a tres, decía, un corruptor, un corrupto y una sociedad indolente. ¿Cuánto marca dentro de los índices de corrupción de los países el entorno y el castigo que tiene el entorno a determinadas conductas? Es fundamental el contar con una sociedad civil activa para penalizar la corrupción. Para eso han hecho mucho en positivo las redes sociales. Aquello que era decidido hasta hace 2 décadas entre 4 paredes, entre peces gordos, hoy ya no acontece de la misma manera porque los ciudadanos, cada uno portando un teléfono móvil, tienen un arma de destrucción masiva de la corrupción. Exacto, sí. Porque gracias a esto pueden denunciar, por ejemplo, faltas al trabajo o ausencias de políticos, de administradores públicos. Y de hecho, el control que se realiza a través de mecanismos como Facebook, Twitter, es profundo. Luego, en relación a las redes sociales, sabemos que hay toda una nueva agenda que tiene que ver con el hecho de que a través de ellas puede gestionarse y enviarse información manipulada. Sí. Estos son aspectos negativos en los que no vamos a entrar. Vamos a considerar el que son vehículos, el que son herramientas que pueden ser usadas estratégicamente por los miembros organizados de la sociedad civil que quieren controlar corrupción entre el sector público y el sector privado, y en ocasiones también aquella que acontece exclusivamente en el sector privado. Sí, y son hechos generalmente, ¿verdad? O sea, trato como un tema también para mí muy apasionante. Hay veces que hablamos y decimos, hay un hecho, la foto de un funcionario o una funcionaria que tenía que ir a un congreso sobre migraciones, un tema tuyo, ¿verdad? Y que finalmente se hizo en Colombia, pero terminó no en Bogotá, sino en Puerto Vallarta. Entonces, esa es una foto, o sea, no es una opinión, es un hecho. Esas son herramientas que la ciudadanía, en la evolución global de lo que te ha tocado ver, ha sido positivo para aumentar los controles y para que, sobre todo hablando de corrupción pública, porque después quiero hablar sobre el tema de corrupción privada, haya disminuido los índices de corrupción o sean controlables por lo menos.
Yo lo que creo es que ha sucedido con el uso estratégico de redes sociales es que ciertos colectivos que antes se creían todopoderosos saben que tienen limitaciones y que la sociedad civil está presta para controlarlos. Eso aún no se ha traducido en avances, por ejemplo, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Sí. Eso va por otros andariveles. Por ejemplo, en el IPC, en este caso IPC es acrónimo de Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia, debemos recordar que solo se pregunta percepción sobre la corrupción a expertos y a hombres de negocios. Por tanto, la opinión de ciudadanos de a pie no es relevante. Pero sí es importante el uso que han dado las nuevas generaciones de las redes sociales para que los políticos sepan que aquello que antiguamente acontecía puertas adentro, hoy es controlable, hoy es asequible, hoy es vigilable y evidentemente, como consecuencia, hay episodios de corrupción que no han tenido lugar porque surgirían a la luz, porque habría ciudadanos prestos para ejercer ese control. Hay casos de corrupción, como te decía, las públicas son quizás las más... ¿cómo podemos decir? Más, la que nos da más rabia, las que son más frustrantes. Pero también hay casos de corrupción privada. Hace poco nos llamaba mucho la atención aquí en Latinoamérica y por la fama que tiene, por ejemplo, la Liga de Fútbol Española, que a un dirigente de fútbol de un determinado club lo estaban procesando por utilización de fondos del club. Ahora llega en el paquete de leyes presentado hace poco en el Congreso aquí en el Paraguay también una normativa que pretende ya no regular solamente los fondos públicos, sino los fondos de organizaciones que bien pueden tener un carácter privado, pero que hacen a lo que se conoce como lesión de confianza. ¿Hay una corrupción privada que subyace o es tan grande como la corrupción pública? ¿Podemos decir que hay una relación entre la corrupción privada y la corrupción pública, Pablo? Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, sí. Existe, en función de los países, una correlación entre uno y otro tipo de corrupción. Debemos recordar que en muchos espacios, en el pasado, el modus operandi legítimo de conseguir contratos, volúmenes importantes de negocios, era a partir de la corrupción. La tolerancia en relación a la corrupción del sector público desapareció hace muchísimo tiempo y en la última década, como consecuencia del crecimiento del ideario vinculado a la responsabilidad social corporativa, como consecuencia de la firma del Pacto Global propiciado por Naciones Unidas, como consecuencia del involucramiento del sector privado en la definición sobre todo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se ha visto que existe también un sector importante de la sociedad que no quiere observar estos comportamientos, estos mecanismos, este modus operandi en el sector privado. Recordemos que como leading case en la materia encontramos lo que ha sido el escándalo de FIFA Gate, que si bien tiene por momentos ribetes o puntos de contacto con el sector público, su naturaleza predominante es corrupción entre privados. Cuando existe corrupción entre privados, los mismos efectos negativos pueden visualizarse. Se entorpece el crecimiento económico, eso lleva al estancamiento del desarrollo económico, eso genera pérdida de confianza entre individuos, por tanto existe una pérdida de confianza social y luego las consecuencias nefastas desde el punto de vista del sistema político. También la corrupción privada genera descreimiento en las instituciones formales e informales de la democracia porque se ve que de hecho no están actuando lo suficientemente bien a efectos de controlar estos eventos o procesos. Muy interesante, estamos conversando con Pablo Widerbos, él es especialista anticorrupción, nos visita en Paraguay con un evento de Seanso y USAID. Lo están escuchando, esta maravilla de poder analizar la corrupción de manera científica, pero no se vayan porque hay mucho más que le queremos preguntar. En el siguiente bloque vamos a abordar un tema que nos pone un poco a todos mal cuando decimos todos somos parte de la corrupción. ¿Es eso verdad o es mentira? Volvemos después de la pausa.
seguimos esta noche hablando, amigas y amigos, sobre ese tema que a usted le deja la cabeza dando vueltas y seguramente ha arruinado más de un almuerzo familiar, la corrupción. Y tenemos un especialista para ello, el doctor Pablo Nicolás Widerbos. Pablo, voy a recordar a un amigo, Gerardo Lechevalier, que sirvió aquí en el Paraguay, en el NDI, escribió un artículo en el año 2004, viviendo en Paraguay, donde decía, el artículo se llamaba "Se buscan políticos honestos para sociedades corruptas". Y él era un fino escritor, una pluma muy fina y sabía utilizar muy bien la ironía. Y una de las cuestiones que mencionaba era que en la medición citaba un estudio que hizo Graciela Romer, que seguramente la conoces, aquí en Paraguay en el año 2004, para Transparencia Internacional justamente, donde decía que básicamente el problema de la corrupción, describía las conclusiones de ese estudio, eran un problema de participación o no del hecho ilícito. Decía, para la gente pobre decía, ladrón es el 80%, ladrón es quien roba pero no comparte. Y para las clases medias o altas decían, un negociado es un negocio en el cual yo no participo. Eso sigue vigente, cambió en los últimos 14 años, te lo digo desde la más absoluta ignorancia, porque realmente desconozco si es que se volvieron a abordar ese tipo de cuestiones a nivel internacional en corrupción. Yo creo que ha habido una evolución en la cultura política de los países latinoamericanos. Ese es un modo de pensar que ciertamente forma parte de nuestras matrices culturales en esta región del mundo, y que en algunos casos algunas dictaduras acentuaron. Las nuevas generaciones se han concienciado sobre la necesidad de jugar con otras reglas, reglas que estén más vinculadas al trabajo, al esfuerzo, a la meritocracia. En las cabezas, en las mentes, en las conciencias de los ciudadanos de América Latina, hoy existe la conexión entre meritocracia y desarrollo político, desarrollo económico. En el pasado no se visualizaba de esa manera. Yo creo que cuando uno logra ver en la POP, que es un barómetro de cultura política sí, de la Universidad de Vanderbilt, o en el propio Latino Barómetro, cuando uno va allí a estudiar indicadores de tolerancia de la corrupción, es posible identificar descensos significativos. Lógicamente, no podemos extirpar un modus operandi, decíamos en el bloque previo, que ha estado vigente durante centurias en esta región del planeta. No puede ser erradicado de un momento a otro, pero evidentemente podemos moldearlo. Y para eso son fundamentales dos estrategias. Las campañas de concienciación cívica, que pueden ser realizadas desde los entramados de acción colectiva, en donde participen actores en partenariados amplios, actores del sector público, del sector privado, del tercer sector, y al mismo tiempo la política educativa. La política educativa, un poco repitiéndome a mí mismo, es una especie de arma de destrucción masiva de la corrupción, porque las nuevas generaciones se exponen a otro tipo de contenidos, a otro tipo de ideas, y a partir de esas gafas, moldeadas por esas ideas, es que luego verán el mundo. Tengo una amiga que trabaja en la OCDE, ella es española y vivió en países nórdicos, Dinamarca, Suecia y Noruega. En Dinamarca, Noruega y Finlandia. Y ella me decía, los hispanos, cuando hablas con los españoles te hablan de los hispanos, o sea, lo sabrás mejor, no solamente latinos, los hispanos somos como que sobrevaloramos la capacidad ética de los nórdicos, dice ella, y en realidad hay una sola cosa que los nórdicos no fallan y que es su esquema y su sistema de penas. O sea, allí el que la hace las paga. Y me dice ella, a tal punto que cuando vienen a España, los nórdicos, y van a, no sé, Benidorm, o van a Málaga, o van a Ibiza, como dicen ellos, se van de madres. O sea, ahí vale todo, bailan, sacan la ropa, rompen los locales, y al volver a sus países vuelven como de frac, ¿verdad? Nosotros los paraguayos nos pasa al revés. Nosotros salimos del Paraguay, cruzamos la frontera con el Brasil, manejamos bien, con cinturón de seguridad, volvemos al Paraguay y nos sacamos el cinturón de seguridad. O sea,
El entorno ese que vos señalabas, que cuando hablas del tema de la tolerancia, a ver, para utilizar una metáfora, ¿cuán blanca tiene que estar pintada la habitación para que se noten las manchas? Excelente pregunta. La evidencia empírica sugiere que cuando se lleva adelante una política anticorrupción debe estar compuesta, para que sea exitosa, de dos cuestiones. Por un lado, se tiene que monitorear su aplicación, se tiene que monitorear el hecho de que no sucedan episodios de corrupción, pero por otro lado tiene que haber una lógica clara de recompensas y castigos. Recompensas a quienes no se han visto involucrados en corrupción, entendiendo en este caso a funcionarios públicos, y castigos a los funcionarios públicos que se han adentrado en este lamentable terreno. Una cosa sin la otra no logran resultados favorables. El mero monitoreo sin la lógica de recompensas e incentivos no funciona, y otro tanto al revés. Y el resto de la evidencia empírica sugiere que en ocasiones la corrupción solo puede ser desmantelada cuando acontecen giros copernicanos, cambio de reglas contundentes, como por ejemplo la descentralización. En ocasiones la descentralización puede ser la vía para disminuir los niveles de corrupción, porque cuando las competencias y el dinero se transfieren a localidades y departamentos, estos se suponen que conocen mejores las necesidades de los ciudadanos, del pueblo, y el pueblo podrá ver más claramente cómo el dinero es utilizado. Pero hay una salvedad, dice la evidencia empírica recogida hasta el momento. Esto va a acontecer, se va a poder lograr con este cambio de regla importante, una disminución de la corrupción, tanto cuanto la sociedad civil a nivel local esté empoderada, esté formada. Cuando no acontece este proceso en paralelo, la descentralización incluso puede ser motivo de mayor corrupción. Recordemos que en muchos países de América Latina, la transición a la democracia se logró a expensas de mantener cacicazgos locales. No solo en América Latina, también en el sur de Europa. Y estos cacicazgos locales, históricamente, durante dictadura y también durante democracia, han sido promotores claros de corrupción. Interesantísimo. No sé, la verdad que tengo 4 cosas a continuación por preguntar, pero voy a ir a una cuestión que también decía aquel artículo muy interesante de Le Chevalier. Decía, este tema de la corrupción es un problema de las clases medias, decía él. Estoy hablando de hace 14 años. Si uno es muy pobre o uno es muy rico, en realidad no se la arregla, porque el pobre recibe un subsidio y el rico recibe algún tipo de concesión amañada o licitación amañada. Yo particularmente, y te doy, y por favor te pido, esto tomarlo como un diálogo absolutamente distendido, si te parece que tengo razón, si te parece que estoy diciendo cualquier cosa, puedes decirlo. Me impresionó, o por lo menos a mí me impresiona ver la popularidad que tienen personajes que están, yo no sé si decir comprobados, pero puedo decir notoriamente comprometidos con casos de corrupción. El caso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el caso de Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil. Y las masas de seguidores que tienen parecen prácticamente desechar absolutamente de su ecuación de valoración de la candidatura el tema de la ética o de la corrupción. Y esto he discutido lógicamente, pero ya creo que desde el punto de vista ideológico, que es mi campo, el campo político, con gente que me dice, no, pero no se probó. Bueno, mira, al salir de acá, Pablo, te puedo llevar a algunos edificios y te puedo mostrar cómo se hicieron con fondos fiduciarios de dinero que venía del Petrolão y otros que venían de la Argentina. A ver, este es un tema que a mí no es que me contaron, yo lo sé. Claro. ¿Cuál es la valoración que tienen hoy en día las clases populares sobre el tema de la corrupción? Y en caso que no la tengan, ¿cómo empoderarlas para que sí la tengan? Para que no nos aparezcan otros Bolsonaros, digo yo, ¿verdad? Comprendo perfectamente. Yo lo que creo es que en ciertos países, cuando se han vivido procesos de crecimiento económico sostenidos, con independencia del signo ideológico de quienes han estado gestionando estos procesos de crecimiento económico, y digo gestionando, porque pueden haber sido causantes con sus políticas públicas o pueden haber coincidido en el tiempo porque han existido otros factores externos que han promovido ese crecimiento.
Yo creo que en esas circunstancias existe entre los electores como una especie de recuerdo permanente de aquel que estuvo en el poder mientras aconteció lo que es un proceso de movilidad social ascendente. Y claro, ciertamente en América Latina en los últimos 15 años, en todos los países con independencia del partido político en el poder, ha habido un ingreso masivo de ciudadanos desde las clases humildes a las clases medias. Ese es un sector que en las clases medias puede poseer el recuerdo de aquellos que estuvieron en el poder como causante de su proceso de transformación vital, de su inserción en las clases medias. Creo que es fundamental volver a lo que comentamos un par de preguntas atrás, lo que es el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas de educación y concretamente de educación cívica. Sí. Hay que expandir la idea en las nuevas generaciones de que dinero público mal gestionado es lo que provoca caída de un puente, es lo que provoca educación pública de mala calidad y luego provoca desempleo en ciertos sectores de la población crónicos, porque el sector privado no está dispuesto a emplear a personas que no han tenido formación que le permite el desarrollo de ciertas competencias técnicas. Creo que allí la agenda de trabajo para poder incentivar, inculcar, incorporar la demanda de no corrupción, la agenda de trabajo viene por el lado de la educación y concretamente de la educación cívico-política, que no lo olvidemos, al inicio de nuestras democracias fue como muy activa porque teníamos el recuerdo muy presente de las previas dictaduras, pero luego conforme el tiempo ha ido pasando, la centralidad de la educación cívica se ha ido diluyendo y creo que por allí hay una vía clara de acción. Totalmente de acuerdo. De hecho aquí se ha sacado educación cívica, creo que en mi época, que nos fue hace mucho tiempo, quiero aclarar, todavía lo teníamos en el colegio, pero hoy en día no se da. Creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Bueno, estamos como vuela el tiempo, Pablo, con Pablo Widersbos, él es especialista en anticorrupción. Estamos hablando sobre este tema que a todo el mundo nos da vuelta en la cabeza, de que salen todas las quejas ciudadanas, en el 95% de los casos hablan que el problema paraguayo es la corrupción. Así que por favor no se vayan, que volvemos después de la pausa. No sé si a ustedes, pero a mí se me hizo corta la noche. Este ya es el último bloque y bueno, como le hemos quitado todo el jugo posible a Pablo Widersbos. Pablo, llegas en una época muy simbólica para la fe paraguaya, porque aquí la institución, pese a eventos de público conocimiento, que sigue manteniendo una credibilidad muy importante, es la Iglesia Católica. Y cada sermón de cada cupé que se celebran el 8 de diciembre, la fiesta de cada cupé, van, creo que ya hoy en día 2 millones de personas y peregrinan, parecido al fenómeno también de la Virgen de Guadalupe que se celebra en estos días en Ciudad de México, donde también, digamos, una sociedad que presenta analogías con la nuestra desde el punto de vista de la corrupción. Pero cuando los obispos sucesivos de cada cupé hablan del tema de la corrupción, la gente vitorea como si fuese no quiero decir Boca River para no herir ninguna susceptibilidad de nuestro público, o un Olimpia Cerro, o sea, la gente grita. Ahora, me encantaría hacer una encuesta a la gente que grita para preguntarle por quién votó, porque obviamente se está hablando de los políticos, y si hay 2 millones de personas, es muy probable, no tengo a ciencia cierta el número para decirlo, que un buen número de los que están allí presentes le hayan votado a los políticos que ahora están abucheando. ¿Hay conexión, hay algún link, hay alguna forma de poder hacerle pensar al ciudadano de que la clase política es una consecuencia y no una causa de la corrupción en cierta manera, o hay responsabilidad por lo menos compartida? Efectivamente, sí que la hay. Todos conocemos lo que son episodios de corrupción catalogados en el manual.
el soborno como acción estrella de la corrupción, ya sea activo o pasivo, y otros que giran en torno al mismo, como el tráfico de influencias, la extorsión o el abuso del poder. Pero en ese manual también se encuentran otras acciones que son ejercidas por los ciudadanos de a pie, como por ejemplo puede ser el no obedecer una señal de tránsito, o como bien mencionabas vos recientemente, el hecho de no usar cinturón de seguridad cuando estamos en ciertas carreteras. Estos son episodios que de alguna manera nos delatan como sociedades, y nuestra clase política no viene de otras jurisdicciones ni de otro planeta. Ha sido seleccionada, acompañada y en ocasiones desplazada también por la propia sociedad. Exacto. Los políticos son reflejo de la sociedad, y también es importante recalcar que así como debemos ejercer una demanda fuerte sobre la calidad ética que debe tener la clase política, es importante tener presente que hay muchos políticos en todos los niveles de gobierno, desde lo local a lo nacional, que se encuentran comprometidos con la transformación de sus sociedades, como sucede a nivel de los ciudadanos. Ahí te quiero, eso que acabas de decir es tan importante, porque allí también los medios de comunicación, por lo menos los medios tradicionales, juegan un rol importante. La generalización de decir todos los políticos son una porquería no genera eso que hablábamos antes, que vos lo decías, un external reward, una recompensa externa para el político para decir, yo voy a ser diferente porque alguien me va a reconocer. Entonces, es como que, te decía, al ver la corrupción nos ponemos un lente que ves todo negro y decís, bueno, sabes que esta gente no tiene perdón de Dios. Es así. Por eso yo creo que es fundamental avanzar en lo que se llama en anticorrupción collective actions, acciones colectivas que son partenariados amplios en donde participan representantes del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y también de los mass media, de los medios de comunicación, porque de hecho en ocasiones lo que comienza a demandarse en distintos países del mundo es una provisión de información desde los medios dotada de mayor criterio. No todo lo que en ocasiones los medios reportan como corrupción es corrupción, y eso genera desinformación. La corrupción es un fenómeno jurídicamente establecido y desde las ciencias sociales muy bien definido, sobre todo la economía y la ciencia política. Y eso es lo que se considera en el ámbito internacional corrupción. Y en ocasiones los medios de comunicación, no deseándolo, malinforman a la población, y eso genera esos procesos de desenganche, de desafección política, cívica, a los que hacíamos referencia al inicio del programa. Y eso puede ser peligroso. Yo creo que a los medios de comunicación hay que solicitarles un ejercicio de reflexión sobre cómo reportan episodios de corrupción, a efectos de que también puedan incorporar información que tenga que ver con avances en positivo, que los hay y son abundantes también en países como los nuestros en América Latina. Por último, y Pablo, haciéndote extensiva una más la invitación de por lo menos contactarnos por vía Skype, o más, porque realmente no vamos a quedar cortos con los temas. Hay psicólogos y psicólogos economistas de la escuela Richard Taylor, Dan Ariely es uno de los que yo le sigo de cerca, que hablan sobre el tema de la deshonestidad en general, ¿verdad? Tiene un documental fabuloso, si quieren ver los televidentes, se llama Dishonesty, The Truth About Lies, donde él analiza el tema del componente, por qué la gente se comporta con deshonestidad. Y una de las cuestiones, una de las conclusiones, porque a mí me gusta mucho Ariely porque es uno de aquellos científicos que no te deja con las ganas. Generalmente los científicos nos dejan con las ganas, nos dice, ya sabemos el gen que produce la deshonestidad, pero no le podemos contar por qué bla, bla, bla. Bueno, él te dice, no, acá hay una solución. Y él dice, el awareness, la conciencia. La conciencia trabaja todos los días en todos los seres humanos. Dice, pongan carteles de conciencia en todas partes.
¿Hay alguna comprobación o algún acercamiento? Porque esto es bastante nuevo también, o sea, los estudios que él hizo en la Universidad de Duke son bastante nuevos, que te puedan decir que a la par de generar instituciones que puedan controlar el comportamiento, podamos ir directamente al ser humano a decirle cómo se debería comportar. Muy interesante esta pregunta de cierre. Yo creo que las políticas anticorrupción desplegadas por agencias anticorrupción son fundamentales y en eso se nos va la vida, pero así como se dice que la ciencia que no se ve no existe, la política anticorrupción que no se ve no existe. Y por eso es fundamental generar comunicación estratégica, proceso de comunicación estratégica, saber cómo podemos llegar a distintos auditorios, de qué manera distintos segmentos de la sociedad pueden conseguir afinidad con este tipo de políticas y de mensajes. Y creo que desde el punto de vista de las aportaciones de la neurociencia y concretamente desde la neuropolítica, podremos ir encontrando en los próximos años vías de realización, caminos hacia la operativización de lo que sería por ahora esta expresión de deseo. Y esta es la última, te prometo, no puedo dejarte ir. Todas las que quieras. Ahí ya me están haciendo señas, pero necesito, etc. La corrupción del órgano judicial, traducido en impunidad. ¿Cómo lo hacemos? O sea, finalmente aquí tenemos el caso, por ir al caso español, lo tenemos al cuñado del rey preso. Lo tenemos a Rodrigo Rato, que fue director del Fondo Monetario Internacional, ministro de Economía, preso. O sea, en general uno dice, bueno, corrupción existe en todas partes, pero estos tipos se van en cana, o sea, se van presos. Aquí, bueno, hubo como una primavera donde tenemos históricamente 4 congresistas o que tuvieron que renunciar o que están presos, pero obviamente es el inicio de un proceso que tiene que llevar el compromiso de los poderes judiciales, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo los comprometes a los jueces? Esto es muy importante de cara a poder fortalecer la inserción de Paraguay en la governance anticorrupción. El año pasado nosotros hicimos un acompañamiento al Equipo Nacional de Transparencia para detectar por qué Paraguay, a pesar de haberse desarrollado una batería de políticas anticorrupción, no lograba avanzar a paso firme. Sí que ha avanzado, pero no muchas casillas en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y el mayor lastre para ese no avance es la corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que la comunicación a los miembros del Poder Judicial de estos resultados, el que visualicen que Paraguay está perdiéndose oportunidades de negocio, de inversión, de recepción de fondos de la cooperación por este motivo, es una primera vía de acción. Otra vía de acción tiene que ver con solicitar a la sociedad civil que focalice su reclamo. No todo el sector público es igual, no todo el Poder Ejecutivo es igual, no todo el Poder Judicial y Legislativo es igual. Hace un par de años recuerdo que teníamos una discusión con colegas politólogos allí en la Universidad de Salamanca en relación a si los ciudadanos podían diferenciar en su evaluación positiva o negativa a diferentes instituciones públicas. Los individuos sí lo pueden hacer. Los individuos saben cuando una agencia de gobierno presta servicios públicos de calidad y pueden compararlo con el servicio público de no calidad prestado en otras agencias. Yo creo que la vía, una segunda vía de trabajo estratégico en la materia, tiene que ver con capacitar a la sociedad civil, permitir a la sociedad civil que haga demandas sectoriales, afinadas, en este caso enfocadas en que exista realmente en Paraguay y en otros países de nuestro entorno un cambio de cultura de hacer al interior del Poder Judicial. Y para eso sería importante que en educación cívica entiendan cómo funcionan los poderes. Efectivamente. Pablo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esta es tu casa, este país es tu casa, seguramente ya te recibieron ya varias veces, pero bueno, aquí en el canal y en los espacios que tengamos, muy agradecido contigo y para cuando quieras. A las órdenes, muchas gracias. Estuvimos con Pablo Nicolás Widerbos, especialista anticorrupción. No se vayan que nos queda la conclusión final del programa.
tenido la posibilidad de hablar esta noche con un especialista en el tema de corrupción y hemos visto las caras que tiene desde los distintos puntos de vista, desde donde se le mira, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de las organizaciones civiles organizadas, de la sociedad civil organizada. Y la coincidencia que podemos sacar de todo esto es que cuánta falta nos hace volver a la escuela, En España hace unos creo que semanas, todavía no hace mes, gracias a la serie de Netflix que habrán visto algunos de ustedes, bueno, la serie no es de Netflix, pero se pudo ver en Paraguay a través de Netflix, que es Merlí, ese profesor muy atrevido, muy innovador de filosofía. El Congreso de Diputados aprobó por unanimidad la inclusión nuevamente de la materia de filosofía en el currículum oficial de España. Yo me pregunto si es que los casos de corrupción que hay en el Paraguay, los casos de impunidad, porque no solamente de corrupción, porque los casos muchas veces son descubiertos y la impunidad finalmente los entierra, no movería a nuestras autoridades a volver a incluir educación cívica en el Paraguay. ¿Para qué? Para saber cómo funcionan las instituciones, para saber a quién hay que reclamar los fallos injustos, para entender que los fallos injustos no son responsabilidad ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino del Poder Judicial, que las leyes mal hechas no son responsabilidad del Ejecutivo ni del Judicial, sino del Poder Ejecutivo, y que los fracasos económicos en materia, en materia económica, ya que elegí ese ejemplo, no son responsabilidad muchas veces ni del Legislativo ni del Judicial, sino del propio Poder Ejecutivo. Esas cosas son cuestiones que tendríamos que aprender, pero que no lo saben, y estoy seguro que hay mucha gente que es joven que no lo sabe porque no le han enseñado cómo funciona el Estado paraguayo. Que sirva esta interesantísima nota que tuvimos esta noche de reflexión sobre el tema de corrupción, de recordar la homilía de hace unos días, unas semanas atrás de Caacupé, y de preguntarnos si en realidad son solamente los políticos los que tienen el problema, tienen la culpa o la responsabilidad de lo que señalábamos, señor Valenzuela, o también hay varias personas que siguen eligiendo a sus verdugos. Buenas noches y muchas gracias.